¿Habrá alguna forma de encontrar creencias? ¿Alguna forma de convertir interacciones muy superficiales como estoy bien a algo más profundo para conectar mejor? Pues sí la hay. Esta técnica se llama el metamodelo y vamos a empezar con la parte práctica. Así que quédate aquí. Ahora vamos con la parte práctica de cómo convertir tus interacciones de superficiales a profundas, a detectar creencias limitantes, algunas conversaciones que podrían estar demostrando que en algo te limitas o te echas culpa, y clarificarlo, porque a veces nos comunicamos y no nos damos cuenta. Ahora, este es complejo, esa técnica de verdad es muy amplio y hay mucho que razonar, así que por ende lo voy a hacer de una forma muy personal, voy a dar ejemplos muy prácticos que a mí me sirvieron y de esta forma poder explicarlo de la manera más amigable posible y más práctica posible. Así que voy a explicarte lo que en ahora me parece importante compartir. Sin embargo, hay mucho que, especificar, hay mucho más que decir. Así que este no va a ser, el único audio que deberías tener de referencia, sino muy probablemente otros videos que saquen adelante, o si en caso me preguntan y quieren profundizar más sobre este tema. De verdad que esta es una técnica muy amplia y que bien dominada te va a hacer muy bueno conversando, muy buen terapeuta si en caso eres terapeuta, muy buen coach si en caso eres coach, ya que esta técnica se basa mucho en preguntas, se basa mucho en descubrir la información que no se dice, que está perdida, información que simplemente es importante saber para descubrir cómo es que tú piensas, porque la realidad que vamos a absorber al final lo vamos a decir en palabras y dependiendo de esas palabras es como tú estás empezando a vivir tu vida. Por ello es que el lenguaje es muy importante. Si quieres profundizar más sobre cómo el lenguaje transforma tu realidad, puedes leer un libro de Noam Chomsky que se llama Lenguaje y Entendimiento. ¿Ok? Este libro es realmente poderoso y es donde se postula y donde también se agarró mucho la PNL para poder sacar este modelo, esta técnica. Bien, así que empecemos y como vuelvo a decir, va a ser más personal y diciendo cosas que me hayan ayudado a mí a la hora de aplicar esta técnica. Bien, y sobre lo que mejor se me ocurre es sobre habilidades sociales, en el tema de relaciones y en el tema del desarrollo personal. Así que vamos con todo. De primero, vamos a interpretar el mundo de una forma muy limitada. Ya dijimos que puede ser por el tema biológico, ¿no es cierto? Porque tenemos sentidos muy limitados. Por el tema social, me refiero a ciertas condiciones que se deben de cumplir, cosas que vemos que es cierto, que no es cierto, la religión y un montón de cosas que nos condicionan. Y por último, por las creencias que ya tenemos, cosas que vemos que son posibles o no son posibles. Entonces hay un montón de filtros, son 3 filtros fuertes y al final incluso se hace la realidad más, la interpretación que tenemos es demasiado distorsionada, ¿ok? Casi como un teléfono malogrado. Así que, ¿cuáles son estos filtros también que podemos usar para poder ayudarnos en cómo estamos interpretando? Primero está el tema de que usualmente se generaliza, se omite información y se distorsiona la información. Es importante descubrir esos 3 puntos y que te grabes. Generalizamos, omitimos y distorsionamos. Porque en base a esos 3 puntos vamos a empezar a profundizar más en otras técnicas sobre cómo estamos distorsionando o estamos interpretando la realidad. Bien, primero es cuando estamos generalizando. Si alguien generaliza una información, lo importante es que tú te ayudes o ayudes a alguien siendo específico. Si alguien te dice, oye, no, es que todos los hombres y todas las mujeres son iguales, de primera tienes que darte cuenta. Si es positivo, por ejemplo, todos los hombres o todas las mujeres son buenas o todos quieren crecer. Si es una creencia positiva, no la cuestiones y déjala así, ¿ok? Si en caso es algo negativo, como por ejemplo, alguien me engañó y luego dice todos los hombres o las mujeres son iguales, ahí sí vendría a ser una creencia negativa, ¿ok? Porque yo estoy, algo así como, por la culpa de uno estoy que condeno a todos. El problema es que al final uno mismo se condena. ¿Por qué? Porque tú vas a estar viendo con esos lentes la realidad y vas a estar buscando personas que cumplan con tu realidad. Y por ende, tu siguiente pareja o la siguiente persona con la que te relacionas, con la que va a ser tu socio, con la que va a ser tu amigo, va a cumplir con los patrones de lo anterior. Así que, para no caer en ese círculo vicioso, cuestiona. ¿Será cierto que todos son así? Primero, físicamente es imposible, porque no es que hayas estado con todos o todas para poder interpretar eso. Así que, no. Tu papá o tu mamá también son así, tus hermanos también son así. Importante cuestionar y encontrar la excepción a la regla. Así que este es el tema de generalizar. O también hay uno más específico en el tema de generalizar, que es el tema de falta de concreción. Ese es el nombre específico que le da la PNL, ¿no es cierto? Cuando por ejemplo dicen esta siguiente frase, que es, dicen, valga la redundancia, que esta película va a ser buena. Y estamos generalizando, ¿no es cierto? Porque lo podemos tomar como cierto, pero acá el tema está, ¿quién dice
y qué criterios está usando para decir que es buena. O sea, hay información que no se dice, que es muy superficial, justamente, ahí va el punto, que de entenderlo ayudaría mucho a poder saber cómo es la realidad de esa persona y también alimentar mucho nuestra realidad al conocer los criterios. Así que esto es importante porque viendo tanta información en YouTube, viendo tanta información de cada persona que comienza a mostrar, a enseñar, a querer dar tips, he visto que a veces puede ser tóxico. Porque a veces la información no está bien interpretada, a veces la información no está bien observada, no está verificada en la realidad, y los consejos que te pueden dar como sé tú mismo pueden al final terminar por confundirte. Así que si por ahí escuchas esa palabra o esa frase típica, oye, dicen que para tener más seguridad haz esto, oye, dicen o dijo o se dice, pues están omitiendo información, y acá lo peligroso es que al estar omitiendo, al no cuestionarlo, lo asumimos como cierto. Al no cuestionarlo, entra directamente en nuestra realidad. Y para ello vamos incluso a comportarnos de acuerdo a esa frase que ahora empezamos a creer. Así que es importante cuestionar todo para descubrir bien esa información, ese mapa de la realidad. Bien, entonces el tema está en generalizar, ¿ok? O incluso en modus operandi, ¿no? Por ejemplo, oye, no, deberías operar o deberías hacer las cosas de otra manera. Pero específicamente de qué manera. O sea, estamos generalizando que de hecho tienes que cambiar, sí, pero no especifica en cómo tengo que hacerlo. Estamos otra vez generalizando de que hay algo que tienes que cambiar, sí, genial, pero no estamos especificando. Entonces, eso también podría ser muy malo a la larga cuando queremos de repente aconsejar a un hijo, o muy probablemente nos aconsejen y nos dicen eso, ¿no? Oye, no, debes de cambiar eso, ¿no? O debes cambiar tu forma de ser. Eso jode la cabeza, porque específicamente qué parte de mi ser, o sea, estamos generalizando todo, no es que yo esté jodido en todo aspecto, hay un aspecto específico, en un área específica, en un contexto específico que está mal de repente lo que estoy haciendo y por ende tengo un resultado que no me gusta. Pero no generalicemos, seamos muy conscientes en cómo estamos haciendo las cosas. Hasta aquí ya vale oro lo que te estoy diciendo, porque eso, como te digo, son cosas prácticas que me ayudarán en mi vida. Gente que me decía, oye, se dice que para mejorar en el físico o en el gimnasio tienes que hacer esto, ¿no? Y yo hacía, y lamentablemente por ahí me lesioné un poco el tema de la zona lumbar, que fastidia a veces un poco, por estar escuchando gente que porque vi un video en YouTube y luego me lo comentó, lo asumí como cierto. Y a veces son ciertas trampas lingüísticas que nos llevan a tener creencias o actitudes o acciones que nos terminan por perjudicar. Así que sé consciente en esto. Siguiente punto es el tema de la omisión. Información que estamos omitiendo, información que no estamos dando a luz, ¿no es cierto? Información que simplemente la estamos ocultando o que la estamos desvalidando. Por ejemplo, eso es lo clásico en una cita. Te fue todo bien, pero al final como que no cerraste como tú quisieras, ¿no es cierto? Entonces piensa solamente en el cierre, en el mal cierre que tuviste, pero no estás hablando sobre el buen desempeñamiento que tuviste, cómo conectaron, cómo incluso habían muchas cosas en común, cómo la persona se fue tranquila y feliz en su casa, de repente no hubo el beso que tú esperabas, o de repente una segunda cita que hayan coordinado. Pero eso no quiere decir que todo esté mal. Enfócate en ponerle luz a lo que realmente importa. Por eso las preguntas son vitales, porque dan luz y dan atención y cambian el foco e incluso cómo nos sentimos. Así que importante que cuestiones. Ahora, ¿de qué forma también estamos omitiendo información para ser más específico? Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos comparando. No, es que esta no fue como la anterior. Bueno, específicamente cómo no fue como la anterior vez. No, es que esto está mejor. O eso está peor, ¿no es cierto? Arnold, sé más claro. ¿Cuál será el ejemplo? Bien. Me siento peor por no haber ido al gimnasio. Entonces la pregunta es, ¿cómo específicamente te sientes peor que la vez anterior, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, pues me siento peor porque dije que iba a ir y entonces al saber que no estoy cumpliendo con mi palabra, pues realmente me hace sentir como que no tengo dominio sobre mí mismo. Y eso por ende me hace sentir mucho peor a lo que me sentí ayer, ¿no? Entonces, al ser más claro con mi lenguaje, al ser más específico con mi lenguaje, puedo saber y darle solución a lo que realmente es. Pero no solamente enfocarme en la emoción o en la sensación de que estoy peor. Porque no hay más información, es como si fuera un gato encerrado. Quedaron las cosas ahí y me quedo solamente con esa palabra. Pero al extender lo que realmente estoy precisando, sintiendo, lo que quiero expresar, ya sé dónde está el problema y sé qué cosa puedo modificar. En este caso es la percepción que tenía de mí de la falta de control por no haber ido al gimnasio. Entonces, ¿qué hago? Simplemente es cambiar esa percepción. Ya sé en qué trabajar. ¿Y todo qué? Todo gracias a qué? A una pregunta tan simple.
cómo especificar. ¿Te sientes peor que con qué específicamente a comparación de qué? Puntual. Y por último, el tema de la distorsión. Aquí viene a ser importante que lo entiendas o que escuches atentamente esto cuando yo te digo de que un factor clave muy repetido son las nominalizaciones. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando convertimos un sustantivo, o mejor dicho, un verbo en un sustantivo. Un ejemplo claro sería esto, ¿no? Necesito experiencia. Necesito conocimiento. O el conocimiento es poder. O la experiencia me dará la facultad para mejorar o para lograr tal éxito. Esto puede resultar tremendamente confuso porque estamos convirtiendo como si fuera la experiencia, como si fuera una persona, como si fuera un ente. Y eso no es así. Si tú necesitas experiencia, la pregunta es, ¿qué necesitas practicar? ¿Qué necesitas vivir para sentirte con la facultad de lograr el éxito que tú quieras? Entonces ahí recién las cosas se comienzan a clarificar y empieza a ser más amigable, digamos, al reto, empieza a ser más cercano el tema de poder vivenciar las cosas. Si tú dices, oye, no, necesito experiencia para poder tener trabajo, necesito experiencia para poder relacionarme mejor con las personas, pero específicamente, ¿qué necesitas experimentar? El acercarte más a las personas, el estar en eventos constantemente, al eso transformarlo en una oración más amplia, en una semántica más compleja, más completa, empiezan a darnos información de la realidad que realmente queremos vivir y no simplemente terminar en palabras de repente poéticas, ¿no? De que el conocimiento es poder, pero específicamente, ¿qué conocimiento necesitas para poder sentirte con poder de hacer algo? Porque el conocimiento que yo necesito no lo necesitas tú muy probablemente ahora o de repente jamás en tu vida. Así que es importante precisar qué conocimiento es el que tú requieres, qué experiencia es la que tú necesitas para poder cumplir ciertos retos. No convertir justamente los verbos en sustantivos. No darle, digamos, o hay gente incluso que hace esto, ¿no? No, es que mi diabetes, o es que mi tos, o es que mi alergia. Y ya empezamos a darle una enfermedad, una identidad. Incluso al apropiarnos de ello, ya estamos diciendo de que ya es parte de ti, que es tuya. Así que es mejor ir a través del lenguaje alejarnos de ello, ¿no? Por ejemplo, yo como diría sobre el tema de una enfermedad o una alergia que antes tenía y justamente me lo apropiaba, ¿no? Mi alergia. Es algo como tan simple como decir esa alergia que suelo tener. Y al decir simplemente esa transformación del lenguaje, ya empecé a cambiar mi realidad. Ya no es mi alergia, sino esa alergia que solía tener o que suelo tener. Entonces puedo cambiarlo de una forma muy simple a través del lenguaje. Y por último, ya el tema de esta distorsión es el tema de las causas y efecto. O sea, por ejemplo, pensamos que por ocurrió A, va a ocurrir B. Si me miró bonito, entonces le gusto. Si me miró feo, entonces no le gusto. Entonces, no necesariamente podemos nosotros estar diciendo que lo que observamos es realidad, o sea, lo que observamos es verdad. Hay gente que es un poco seria, ¿no es cierto? Y porque pensamos que es un poco seria, ya me miró feo y por ende no le gusto, o sea, falso. Distorsionamos la realidad tanto y a veces tan en contra de nosotros que terminamos por jodernos nosotros mismos la vida. Así que es importante, otra vez, distorsionar la realidad a nuestro favor. Como te digo, es algo muy personal, pero te comento, antes tenía una autoestima jodidísima y lo que hacía era, pues, interpretar el mundo que estaba contra mí. Iba de repente a un centro comercial y alguien me observaba y luego volteaba y decía, rayos, es que no le gusté, o de repente se asustó. O muy probablemente no me miraban y decía, es que no llamo ni siquiera la atención como para voltear. ¿Cómo transformé eso? Pues simplemente cambiando la interpretación. Alguien me miraba y luego volteaba y decía, rayos, le gusté, y cuando me di cuenta, pues se puso nerviosa y volteó. O muy probablemente no me miró, es que sabe que si me mira se puede enamorar. Son comentarios que me hacía a mí mismo y que con la repetición esta interpretación comenzó a ser para mí más real. Y qué lindo y qué bonito que esto pasó, porque empecé a vivir una realidad coherente a esas interpretaciones que yo estaba teniendo. Obviamente esto es con el lapso del tiempo y conforme más me lo creía, ¿ok? Pero llegué a cultivar una buena creencia. Así que, más o menos haciendo un resumen hasta aquí, hay tres formas de interpretar la realidad, que es a través de cómo generalizamos, cómo omitimos y cómo distorsionamos. Y dependiendo de ello, el lenguaje va a salir de cierta forma. De repente, si va a ser superficial, necesitamos hacer preguntas que nos permitan saber más sobre lo que está ocurriendo por nuestra mente o por la mente de la persona con la que conversas. Y ciertas preguntas vendría a ser el ¿qué específicamente? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Quién lo hace? O sea, estas preguntas sobre qué, cómo, dónde, quién, dónde van a ayudar a que tú especifiques mejor
el lenguaje de esa persona o el lenguaje contigo mismo. Cuando te pongas metas vas a decir qué quieres específicamente, dónde, cuándo, cómo, ¿no es cierto? Eso va a ayudarte mucho incluso a ponerte mejores metas. Ahora, como vuelvo a repetir, esto puede ser un poquito complejo, así que te pediría enormemente que me hagas preguntas para poder especificar mejor ese tema del metamodelo. Voy a poner un resumen, incluso ampliando ciertas técnicas para las personas que se suscriban al correo electrónico, para compartirles un mapa sobre cómo esto se puede aplicar. ¿Ok? Es un mapa gráfico porque pienso que solamente con escuchar no se va a terminar de entender. Necesitamos ver un poco para poder tener mejor memoria y por ende saber qué aplicar. Así que te dejaré unas preguntitas por ahí que puedes hacer dependiendo cada caso específico. Eso lo voy a poner completo para que lo puedas observar. ¿Listo? Así que nos estamos escuchando y recuerda, esta técnica te puede hacer tremendamente bueno entre un conversador normal y un conversador que realmente tiene expertise, que es un profesional haciendo preguntas. Bien, así que nos escuchamos hasta un siguiente podcast y la siguiente técnica de PNL que va a estar tremendamente buena porque va a ayudar, ya te diría que, pero potencia realmente tu comunicación y tu mentalidad.